Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Vamos en cuarto semestre. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los amplificadores operacionales y los tipos que existen, así como algunas de sus funciones. El equipo está conformado por Ivana Guitar, Adriel Martínez y su servidora Carla Marín. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los amplificadores operacionales. Los OP-Amps son elementos de circuito activo. Esto quiere decir que generan energía y la entregan. Se comportan como una fuente de voltaje controlada por voltaje. Su interior se encuentra formado por resistencias, capacitores, diodos, etc. Dentro de las principales características de los amplificadores operacionales no ideales se encuentran la ganancia de lazo abierto, denotada con una A, la cual va de 10 a la 5 a 10 a la 8. La resistencia de entrada, denotada con una RI, varía de 10 a la 6 a 10 a la 13. La resistencia de salida, denotada con una RO, varía de 10 a 100 ohms y el voltaje de alimentación va desde 5 hasta 24 volts. A continuación presentaremos, después de la explicación de cada amplificador operacional, una pequeña grabación de lo que se realizó en el laboratorio de circuitos eléctricos. En el amplificador operacional inversor, la fórmula del voltaje de salida corresponde al negativo del voltaje de entrada multiplicado por la resistencia final dividido sobre la resistencia inicial. En este caso, ambas resistencias tienen un valor de 220 kiloohms y un voltaje de entrada de 15 volts, por lo que el voltaje de salida nos da el negativo de 15 volts. En el amplificador operacional no inversor, la fórmula del voltaje de salida es igual al voltaje de entrada multiplicado por 1 más la resistencia final sobre la resistencia inicial. En este caso, ambas resistencias son de 220 kiloohms con un voltaje de entrada de 15 volts, por lo que el voltaje de salida nos da 30 volts. En el amplificador operacional sumador utilizamos 5 resistencias, todas con el mismo valor, 1 kiloohm. 4 se encuentran
en paralelo conectadas a una fuente de voltaje de 5 volts y la otra recibe el nombre de RF, por lo que el voltaje de salida nos da menos 5 volts. En el amplificador operacional derivador, el valor del voltaje de entrada corresponde a 15 volts, el valor del capacitor a 1 microfaradio y el valor de la resistencia a 1 kiloohm. Utilizando la fórmula vista en clase, el voltaje de salida nos resulta 1.5 volts. En el amplificador operacional diferenciador, utilizamos el análisis nodal para despejar VO y utilizar la fórmula vista en clase. Los valores de las 4 resistencias son de 1 kiloohm. El valor de Vx corresponde a 15 volts y el valor V1 a 1.5 volts, por lo que el voltaje de salida nos resulta 28.5 volts. En el amplificador operacional integrador, la fórmula del voltaje de salida corresponde a -1 sobre RC por la integral de 0 a t de la velocidad inicial respecto al tiempo por el diferencial de tiempo, por lo que el voltaje de salida nos resulta menos 150 volts, ocupando un capacitor con 1 microfaradio y un voltaje de entrada de 15 volts.